Dios bendiga a nuestra hermana Zaira y Dios bendiga a mi esposa que nos han guiado en la oración al Señor. Amén. Ahora viene la palabra de Dios. Y volvemos ahora a la serie de Juan, donde nos quedamos. Que lo interrumpimos la semana pasada, pero ahora volvemos a la serie del libro de Juan. El Evangelio según San Juan. Y hoy vamos a leer un texto, que es el texto más conocido por todos los cristianos. ¿Ustedes saben cuál es? Juan 3:16. Ese es el texto más conocido por la iglesia de Cristo. Y tiene razón, es un texto hermoso, maravilloso. Iba a avanzar hasta el versículo 19, pero tiene tanto este texto que tuve que quedarme solo en este texto. Juan 3:16. Y nuestro tema es el sorprendente amor de Dios. Así que lo que vamos a tratar de este texto es desmenuzarlo. Vamos a tratar de desmenuzar cada parte de este texto. Ya ustedes saben, no se me mueva de Juan 3:16. Yo sé que ustedes se lo saben de memoria, pero manténgalo ahí para desmenuzar el texto. Vamos a sacarle el jugo, a exprimirlo. Entonces vamos a orar nuevamente para que el Espíritu Santo nos ayude a hablar la verdad sobre este texto, porque a veces la familiaridad, por ser tan familiar, muchas veces perdemos lo profundo y la verdad central del texto. Entonces vamos a orar para pedir el favor de Dios y querer ser el Espíritu Santo guiando a hablar de este texto y que traiga edificación a su iglesia y que si hay alguno que no se conozca a Cristo, sea impactado por el amor de Dios. Vamos a orar para pedir el favor de Dios. Padre nuestro, Señor, te agradecemos que tú nos das la oportunidad de hablar de la grandeza y glorioso del amor del Padre. Padre, por favor, te rogamos, Señor, que tú uses tu palabra para nosotros salir edificados de aquí y salir, Señor, enamorados de tu amor. Ese amor que tú has tenido para con nosotros, que fuiste capaz de desprenderte de tu Hijo unigénito y entregarlo a morir en una cruz por nuestros pecados. Señor, ayúdanos a vivir agradecidos y a responder con fe por lo que tú has hecho por nosotros. Así que ese Espíritu Santo asístenos para hablar la palabra de Dios como debemos hablarlo. Señor, así que la iglesia esté en tus manos, los amigos están en tus manos, pero también el predicador está en tus manos. Señor, confío en tu misericordia, confío en tus bondades, confío en tu gracia para con nosotros en este día. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonces vamos a leer el texto todo. Todos lo sabemos, vamos a leerlo todo. Vamos a leerlo todo. Juan 3:16 dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Qué hermoso. Uno de los textos más hermosos de las Escrituras. Alguien dijo, Dios ha usado una manera maravillosa para manifestar su amor. Para mostrar su poder, creó un mundo. Para mostrar su sabiduría, lo puso en marco que muestre su inmensidad. Para manifestar la grandeza y la gloria de su nombre, hizo un cielo. Y puso ángeles y arcángeles, principados y potestades en él. Para manifestar su amor, ¿qué hizo? Dios ha usado una grandiosa y maravillosa manera de manifestarlo en Cristo. Su persona, su sangre, hermanos, su muerte. Y cómo no, su justicia. Fin de la cita. Todos los grandes
han tenido un versículo preferido, pero a este se le llama el versículo de todo el mundo. Lutero decía sobre Juan 3:16, es la Biblia en miniatura. Y otros lo han llamado el corazón del Evangelio. Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, la respuesta humana debe ser fe que confiesa y vive la redentora obra de Cristo. El texto empieza, porque de tal manera amó Dios. La oración señala de una vez al sujeto. ¿Quién es el sujeto? Dios. Porque de tal manera amó Dios. Ahora vamos a ver el motivo. Vamos a ver el motivo. Vamos a ver el motivo. Porque el sujeto personal de la oración es Dios. Y aquí lo que vemos es una soberanía, iniciativa. Dios decidió amar. Dios decidió amar. Y la esencia de Dios es el amor. Dios es amor. Nosotros hemos oído y visto muchos sacrificios. Por ejemplo, leí una historia de dos hermanos, que un hermano se enfermó y estaba grave al morir. Le estaban fallando los dos riñones. Y una hermana que amaba a su hermano, de sorpresa, mientras él estaba grave, le dijo al doctor, quítame un riñón. Y lo operaron, le quitaron ese riñón a esa hermana y se lo pusieron a esa hermana. Y él, que estaba grave, casi en coma, despertó y vio a la hermana al lado de él. Y dijo, ¿qué hiciste? Te di una parte de mí. Y eso no es un gesto bonito. Y ellos se amaban, por eso lo unió más en amor. Y vemos cuando se hacen cosas bellas, y vemos muchísima historia de amor. Ahora nada se compara a la historia de amor de Dios. No hay nada. Nada. Por más bello o por más cosas que se hagan, nada se compara a lo que Dios hizo por nosotros. Y el amor de Dios no es un amor tibio, ni parcial. Es un amor cualitativamente único. Déjeme contarle algo personal de mi historia, que a lo mejor puede ayudarte, a lo mejor no ahora, en otro tiempo. Casi nunca hablo de eso, pero no sé, a lo mejor eso pudiera ayudarte en otra ocasión o en cualquier otro momento. Yo fui condenado por un juez, donde la fiscal mostró un sombrero vacío, pero cuando cayó a la mano del juez, apareció un conejo. Milagrosamente apareció un conejo. Y yo fui condenado a 78 meses. Y cuando yo, para mí eso era un juicio fácil, tranquilo, y yo iba para mi casa ese día. Pero me voy con 78 meses. Pero cuando voy en la guagua, ya que me llevan a la prisión, yo sentía, yo no sé cuántos conocen el Guacalito, en Santo Domingo. Bueno, el Guacalito es un edificio bien grande. El Guacalito es donde está la Cámara de Cuentas. Exactamente, un edificio bien grande. Pero cuando yo iba en la guagua, que iba allá a mi prisión, con 78 meses en la botilla, hermano, yo sentía que el Guacalito estaba encima de mí. Literalmente. Yo iba así, mira, sentí esa carga y esa presión. Pero en un momento me vino un pensamiento. Y dije que tengo que compartirlo con mis hermanos, porque en cualquier momento, en cualquier enfermedad, en cualquier situación, eso me puede ayudar. Y me vino un pensamiento en ese momento. Y yo dije, pero ven acá. Dios es demasiado sabio para él equivocarse.
Pero también Dios es demasiado justo para él ser cruel. Y Dios también es demasiado amoroso. Y cuando yo dije esa palabra, de una manera inexplicable, el guacarito se quitó. ¿Qué pasó? Yo seguí igual en la guagua, seguía con los 78 meses en la costilla. Pero el guacarito se quitó. ¿Qué pasó? Mano, en ese momento yo vi el amor de Dios, la gracia de Dios, que en cualquier momento de nuestra vida, aun cuando no entendamos, podemos disfrutar del amor de Dios. Amén. Todo siguió igual, pero yo iba como una brujita. Mano, la gracia de Dios, el amor de Dios. Hermano, la Biblia dice que Dios es amor. Primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, porque Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Vamos, en ese tiempo ahí, yo leí la Biblia varias veces completa. Nunca en mi vida había leído la Biblia. Y en este tiempo leí toda la Biblia completa. Romanos 8:28. Para los que aman a Dios, todas las cosas obran para su bien. Fíjate que Juan dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Primera de Juan 4:8, muchos lo conocen ese texto. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, Dios es eterno. Dios es inmutable. Dios es omnipotente. Dios es omnisciente. Dios es todopoderoso. Pero Dios es amor. Hermano, Dios es amor. Ahora lo que vamos a ver es el objeto del amor. Ya vimos el motivo. El sujeto de la oración, ¿quién es? Dios. Ahora, ¿quién ahora es el objeto del amor? El texto lo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí vemos el sujeto, que es Dios de la oración, y el objeto de la oración, ¿quién es? El objeto de ese amor, ¿quién es? El mundo. Ahora, lo que tenemos que interpretar aquí es la palabra mundo. Aquí es que tenemos que interpretar la palabra mundo. Y la palabra mundo, hay textos que hablan del mundo como el cosmos, como todo lo creado, todo lo que pertenece. Y por ejemplo, en el Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Pero no es de ese mundo que está hablando Juan en el capítulo 3. Porque de tal manera amó Dios el mundo. Nosotros sabemos que en este mundo hay ángeles caídos, son invisibles, hay ángeles buenos y hay personas de toda clase en este mundo. Pero en este texto no se refiere al mundo como el cosmos, como a todo lo creado. Ahora, ¿a qué se refiere? Porque hay otra forma de interpretar la palabra mundo. También mundo se puede interpretar como el sistema de maldad, el sistema de valor y principios que están en oposición a Dios, que se asocia con el pecado, la injusticia y la corrupción moral. Entonces, ¿está hablando Dios de ese mundo en ese texto? Porque, por ejemplo, primera de Juan 2, versículo 15 dice, no amé al mundo. Pero bueno, no entiendo ahora. Jesús, el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahora primera de Juan dice, no amé al mundo, ni la cosa que está en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él,
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero lo que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces no se está refiriendo aquí al sistema de maldad de Juan 3:16. Porque el Señor dice, no améis al mundo, no améis ese sistema de maldad. No lo améis, no améis eso. ¿A qué se refiere Juan 3:16? Juan 3:16 hace referencia a la humanidad en su conjunto, incluyendo razas, naciones y culturas. Déjame dar un texto para ir sacando de ese texto lo que significa Juan 3:16. En Apocalipsis 7, versículos 9 y 10 dice así: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Vamos, Juan 3:16 habla de un grupo específico. Habla de los universalistas. Cojan este texto de Juan 3:16 para decir que Dios ama a todo el mundo de una manera incondicional, y al final todo el mundo será salvo, porque Dios es amor. Y como Dios no quiere que nadie perezca, y Él es amor, el universalista coge ese texto para decir que todo el mundo se va a salvar. Pero eso es lo que enseña la Biblia. No es lo que enseña la Biblia. Entonces, Juan 3:16 no se puede interpretar que Dios ama a todo el mundo de una manera incondicional. Porque como vamos a ver en el texto, hay condiciones, que lo vamos a ver más adelante. Ahora también no podemos sacar el texto del contexto. Porque un texto fuera del contexto, ¿qué es? Es un pretexto. ¿A quién le está hablando Jesús? Jesús le está hablando a Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley. Y como ellos eran los hijos de Abraham, los hijos de Jacob, los hijos de Isaac, eran el pueblo del pacto, el pueblo que tenía la ley, ellos pensaban que solo ellos iban a ser salvos. Que Dios no iba a salvar a ninguno de otro pueblo. De hecho, ellos entendían que los gentiles iba a ser el combustible de Dios para que eso arde en el infierno los gentiles. Así pensaban ellos. Porque como la ley nada más la tenían ellos, el pacto nada más lo tenían ellos, los escogidos eran ellos entendían que nada más ellos iban a ser salvos. Pero Génesis 12:3 habla que en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso ellos se sorprenden en él. Y dicen, también Dios le dio salvación y arrepentimiento a los gentiles. Claro que sí. Claro que sí, los gentiles estaban en el propósito de Dios. Entonces, en el contexto de Nicodemo, para Nicodemo era sorprendente cuando Jesucristo dice que de tal manera amó Dios al mundo. Nada más nos amó a los gentiles. Nosotros estábamos en el propósito de Dios. Y esto es glorioso. Y si para Nicodemo era difícil entender que era de cierto te digo que era necesario nacer de nuevo, era sumamente difícil entender que Dios tuviera propósito con gente que no eran judíos. Pero lo que vemos con Jonás, cuando Jonás no quería ir a Nínive. Jonás no quería ir a Nínive, ¿por qué? Porque sabía que era Dios muy misericordioso y lleno de gracia y de bondad. Entonces vemos que el amor de Dios no se refiere al mundo total en su general, porque sabemos, ya leímos en la escuela dominical qué sucedió en el tiempo de Noé, cómo toda esa gente desecharon a Dios y fueron condenados. Entonces se refiere a un grupo específico de personas que Dios escogió para su gloria. Y el texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque usted ve que hay una condición en el texto, para todo aquel que en él cree. Ahora lo que vamos a ver ahora es el don. Lo que vamos a hacer es el don. Ya vimos el sujeto, Dios, el objeto, el mundo, y ahora vamos a ver el don. El don. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El don que Dios dio por amor fue su Hijo. Un amor sacrificial.
A Dios le costó la muerte de su Hijo para salvar a pecadores que lo odiaban. Hermano, Dios nos dio a Cristo para salvar a pecadores que lo odiaban. Usted me dirá, no, pero Dios no odiaba a Dios. Bueno, lo que pasa es que el texto del 17 y 18 dice que el que no está en la luz aborrece la luz. Entonces, Dios nos dio a Cristo, nos dio a su Hijo, a personas que odiaban a Dios. ¿Qué don nos ha dado Dios? Vamos, el Dios dando a su Hijo es la máxima expresión del amor de Dios. Oiga, la máxima expresión del amor de Dios. Primera de Juan 4:9 dice, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos con Él. Ahora, nota el texto que dice, en esto se mostró el amor para con nosotros. Vaya tomando el punto, que ese nosotros es importante. Ese nosotros es importante porque somos nosotros, la iglesia. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Primera de Juan 4:9. Sumamente importante entender que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Por nosotros. También dice Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Oigan bien esto, mis hermanos. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetando los padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Virá linaje y vivirá por largo día. Y la voluntad de Jehová será en su mano, será en su mano prosperada. Mano, Dios fue que entregó a su Hijo a morir por nosotros. Fue Dios que entregó a su Hijo. Hermano, yo honestamente te digo, yo no diera a ninguna de mis hijas morir. Alguien ha dicho, que no, si Jehová me manda dando, yo lo doy. Bueno, hermano, Jehová me puede decir a mí, mira, da a una de tus hijas para que muera. Yo le digo, no, de él diablo, que está bueno. Y salgo huyendo, hermano. Hermano, salgo huyendo. Yo no voy a dar ninguna misía para que muera. Hermano, yo no voy a dar ninguna misía para que muera. Hermano, pero Dios dio a su Hijo. Dios dio a Cristo para que muera por nosotros. A mis hijas para que muera. O a mi nieta. No, hermano, yo no lo voy a dar. Yo no lo voy a dar. Alguien dijo, si Dios me lo dice, yo lo digo así. De verdad. Hay que decirlo fácil. Decirlo muy fácil. Se ve lindo. Ay, sí, no, yo lo voy a dar. A morir por gente mala. Por gente que te odia. Para la práctica. Y tú veas a tu hijo crucificado. Hermano, déjame decirle esto. Porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo vi a Coralita que cuando ella tenía como un año, que le estaban poniendo muchas inyecciones. Man, yo quería que fuera a mí. Un mes tenía Coralita que se puso mal en campo y no le encontraba la vena. Y yo quería que fuera a mí que me pusiera las inyecciones. Y a lo último fue que se la quitaron todo y pasa y la llevé por otro lado. Imagínate la mala inyección, ahora yo vuelvo crucificado. Y a morir, tú sabes que tus hijos van a morir. Mano, ninguno de nosotros hacemos algo así. No. Ninguno de nosotros. Nosotros podemos decir, sí, yo lo hago. Yo lo hago. Never.
Never, hermano, tenemos que ser conscientes. Ninguno de nosotros lo vamos a hacer. O María va a entregar a su muchachita. ¿Qué tú dices, María? Never. Never. Mano, pero Dios nos entregó a su hijo. Gloria a Dios. Mano, Dios nos entregó a su hijo. De tal manera amó Dios al mundo. Amén. Y ha dado a su único hijo, hermano. Mano, y eso me tiene que llevar a agradecerle a Dios. Amén. Porque Él lo dio, pero para que muriera, para que fuera clavado en una cruz, para que fuera desechado, para poderlo salvar. Hace mucho yo había leído una historia de una familia muy pobre que tenía 4 hijos. Y ellos estaban considerando donar uno, porque se estaban por morir de hambre y ya no podían con los 4. Y había una pareja rica que estaba buscando la forma de donar uno de adoptar a uno de sus hijos. Y cuando ya ellos consideraron todo y se van a hacer papeleo, va la familia rica que no tienen niños y van contentos para buscar a ese hijo, para adoptarlo, para dejarle toda su riqueza. Y cuando están ahí ya para ver cuál que se van a llevar, dice la madre, el mayor no, porque es el primogénito. Y ya como está un poquito grande puede trabajar y ayudar. Entonces dice el padre, el segundo tampoco. ¿Por qué se parece tanto a ti? Se parecía a mí igualito a la mamá. El segundo, ese se parece a ti, mira, pero que igualito a ti. ¿Cómo entregamos ese tu cara? Yo no puedo entregar a ese no. O está bien, dame un tercero. Dice la mujer, el tercero no. Tú no ves que igualito a ti. El tercero no, igualito a ti. Y ya la pareja rica, la nerviosa, porque ya hay 3 y uno no quiere nada, 3. Dice, bueno, pues dame el más chiquito. Y dice ella, ay, que tan enfermito. Es tan enfermito. Mira, nosotros vamos a preferir morirnos de hambre. No dieron. Oye, para ser bendecido, para ser rico, no se despegaron de sus hijos. Pero Dios se despegó de su hijo amado, que vivía en una comunión de amor por toda la eternidad. Romanos 8:30 dice que Dios no escatimó. Y la palabra escatimada es porque Dios no fue tacaño. Dios no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Bueno, puede ver la grandeza del amor de Dios. Dios entregó a su Hijo Jesucristo. Esa pareja, pobrecito, muriéndose, no entregaron uno de sus hijos para que sea bendecido. Pero Dios entregó a su Hijo para que muera en la cruz, para sufrir la ira de Dios, para podernos salvarnos. Porque de tal manera amó Dios. Bueno, qué amor tan grande. Amén. Qué amor más sublime. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en madera. A los Cristo se hizo maldito para que tú y yo seamos benditos de Dios. Y acuérdate que Cristo no murió por su propio pecado, murió por los pecados de nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios entregó a su Hijo por amor a nosotros. Ese fue el don. Ya vimos el objeto, vimos el sujeto, y ahora vemos el don, la misericordia de Dios. Amén. La misericordia de Dios. Ahora vamos a ver la condición. Es sumamente importante ver la condición. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Para que todo aquel que en él cree, Dios entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree. Muchos dicen, no, tranquilo, solo hay que tener fe. Ten fe. Mientras sea sincera tu fe, todo está bien. La pregunta que tenemos que hacer es esto: ¿fe en quién? ¿En quién es que tenemos que tener fe? Y entendiendo el contexto, entendiendo los versículos 13 y 14, el texto dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Fe en quién? Bueno, en el Hijo del Hombre levantado. En el Hijo del Hombre levantado. Mi fe tiene que estar puesta en esa cruz. Y solamente en esa cruz. No en muy buenas obras, no en el buen esposo, la buena esposa que eres, no en el buen hijo que eres. Mi fe tiene que estar puesta en Cristo. Amén. Y solamente en Cristo. Amén. Así mismo como el pueblo de Israel se salvaba solo mirando a la serpiente levantada, tú y yo somos salvos nada más mirando a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Mi fe tiene que ser en Cristo. No es simplemente yo tener fe. Es mi fe en una persona, en un sacrificio, en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Juan 11:25 dice: les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y después otra pregunta: ¿crees esto? Que no es simplemente tener fe, es creer en mí, dice Cristo. Y Cristo después pregunta: ¿crees esto? El texto de Juan 16 es hermoso, pero es claro, es bello, es hermoso. Es el corazón del Evangelio, porque dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi fe tiene que ser puesta en Cristo y solamente en Cristo. Amén. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Amén. Aquel que fue levantado en la cruz, Cristo. Ahora vamos a ver el resultado. El resultado: no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí vamos a ver primeramente lo negativo. Vamos a ver lo negativo, porque el texto dice: no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces aquí hay una condición, hay un resultado. Para que yo tengo que creer en Cristo, porque si no creo en Cristo, hay una perdición y hay una vida eterna. Entonces esto es sumamente importante, hermano. ¿Por qué? Porque esto destruye al universalismo. Esto destruye al universalismo, porque hay una condición para que todo aquel no se pierda. Destruye al universalista. Dice: no, tú no ves que la Biblia dice que Dios ama al mundo. Y me acuerdo predicarle a uno que le decían cubetazo. Y le dije: cubetazo, lo que pasa es que el que muere sin Cristo se va condenado. No, a mí me enseñaron que Dios me ama y tiene un plan maravilloso para mí. Déjame con mi cubetazo. Cubetazo, déjame decirle lo que era cubetazo. Déjame decir lo que era cubetazo. Yo sé que muchos no entienden lo que era cubetazo. El cubetazo era 16 coronas con mucho hielo. 16 coronas con mucho hielo, y él siempre iba al restaurante donde yo trabajaba, y lo primero que pedía era un cubetazo. 16 coronitas, y ese ahí, todos los días se veía esa coronita. Y en un momento yo le predicaba, aprovechaba con él para predicarle, y él me dice: no, lo que pasa es que ya los otros me han dicho que Dios tiene un plan maravilloso para mí, y que Dios me ama. Yo puedo vivir como quiera, porque me ama. Eso no es lo que dice la Biblia. Hay una condición aquí y hay un resultado. No se pierda, pero también eso destruye, no se pierda, la doctrina del purgatorio. Eso destruye la doctrina del purgatorio.
Que le dicen, no, cuando tú mueres tú lo que va a durar un tiempo ahí en el purgatorio y después Dios te va a sacar de esa pena y te va a llevar a descansar. Mas no es lo que dice la Biblia. Dice, no se pierda. Y vamos a explicar lo que es eso, no te pierda. Pero también destruye, ese no se pierda, la doctrina de los testigos de Jehová. Que ellos hablan de la aniquilación. Hitler puede matar 6 millones de personas y cuando él muera lo único que va a hacer es que no va a resucitar. Y ya hace. Así piensa el testigo de Jehová. El testigo de Jehová piensa que Hitler lo que va a tener una aniquilación. Él mató 6 millones de judíos, pero ya murió y ya no va a resucitar ya. Y ahí se acabó la vida de Hitler. Es como un animal que ni siente ni parece. Qué lindo puede así. Eso no lo enseña la Biblia. Ese texto destruye también la doctrina de la aniquilación, o como ellos la llaman, la destrucción de los impíos. Hermanos, oigan esto. La doctrina del infierno eterno para los pecadores no arrepentidos no la inventó Jonathan Edwards, no la inventaron los puritanos, no la inventó Lutero, no la inventó Calvino, no la inventó Billy Graham, no la inventó Sproul, no la inventó MacArthur. Es una doctrina bíblica. La doctrina del infierno eterno es una doctrina bíblica. Oiga lo que dice Cristo en su palabra. Y si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te entrar con un solo ojo a la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Mateo 18:9. Es una doctrina bíblica. Y el que más habla del infierno es el mismo Cristo. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9, 43, 44. Jesús dijo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermana será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cristo habló más del infierno que del cielo. Conocemos la parábola de Lázaro y el hombre rico. Lucas 16 dice así: y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hermano, Cristo habló más del infierno que del cielo. Entonces eso destruye a los universalistas, eso destruye a los testigos de Jehová con su aniquilación, y esto destruye también la doctrina del purgatorio. Y esa es la verdad de lo que dice Dios, que hay un infierno. Ahora, la buena noticia, que es el corazón del Evangelio, que lo positivo es, mas tenga vida eterna. Aquí está lo positivo, aquí está lo glorioso del amor de Dios. La mala nueva es que si la persona no cree, será condenado. Pero la buena noticia del Evangelio es que para el que cree en Cristo hay vida eterna. Hermano, vida eterna. Y todo eso está en armonía con el propósito de Juan. Juan 3:16 está en armonía con el propósito de Juan. Porque Juan en 20:31 dice: y estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Y Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La buena noticia del Evangelio es que hay vida eterna en Cristo. Esa es la buena noticia. Ahora la pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué es creer en Cristo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué es creer en Cristo? Y hay dos cosas que necesitamos notar aquí. Porque acuérdense, contexto, fuera de contexto, hay dos cosas que debemos notar aquí. La primera es que nos dice que es necesario nacer. Es necesario nacer de nuevo. Oiga bien, de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, de cierto te digo que si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y lo segundo que no vamos a notar también es, lo otro es que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todos los que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Hermano, y estas dos cosas están relacionadas. Ahora la pregunta es, ¿cómo armonizó esto? ¿Cómo armonizo esto? Tengo que nacer de nuevo y tengo que creer en el Hijo levantado. Las dos cosas. Hay un texto que habla de esas dos cosas de una manera armoniosa. Yo sé que para nosotros es difícil armonizar eso, pero para Dios no. Para Dios no. Juan 1, 11 al 13 dice así: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Oiga bien, a los que creen en su nombre. Oiga esto ahora. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Es necesario nacer de nuevo? Sí. ¿Es necesario creer en el Hijo levantado? Sí. Ahora, yo no pude hacer nada para mi nacimiento físico. Ni tú tampoco. Pero por eso dice el texto que esos no son engendrados de carne, ni de voluntad humana, sino de Dios. Mano, es Dios que te va a decir nuevo nacimiento. Es Dios. Y aquí por eso vemos el sorprendente amor de Dios. Mano, ¿por qué Dios que le dé nacimiento a personas muertas? Personas que están muertas en sus delitos y pecados, y Dios los resucita por su gracia. Y cuando estoy resucitado, entonces puedo ver a Dios levantado. No, este es el amor de Dios. Este es el amor de Dios. Ahora aquí tenemos que decir, como dice Pablo: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria. Amén. A él sea la gloria. ¿Cómo sucede esto? Ni idea. Ni idea. Porque los que son nacidos del Espíritu no saben ni dónde vienen ni a dónde van. Dios hace una obra de regeneración en nosotros y después nosotros vemos la belleza de Cristo. Pablo dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndolo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Oiga ahora, oiga esto, hermano, según el puro afecto de su voluntad.
Por Él. Por Él. ¿Dónde está el mérito humano? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Amén. Puede ver el sorprendente amor de Dios cogiendo a pecadores muertos para que vean la belleza de Cristo y crean en Cristo. Ay, esto tiene que llevarme a yo amar a un Dios tan amoroso, un Dios tan santo, un Dios tan glorioso, que me da vida cuando yo estaba muerto, para darme vida eterna, para que yo lo adore y lo glorifique. Mano, gloria a Dios. Pablo dijo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creada en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. No hay mérito humano. No hay mérito humano. Nada más podemos decir el sorprendente amor de Dios. Y volvemos de nuevo. La escritura es la escritura de Dios. La fe es la fe de Dios. La gracia es la gracia de Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Y todo es para la gloria de Dios. El sorprendente amor de Dios. Ay, gloria a Dios. Alabado sea Dios. Bueno, si yo no puedo amar a ese Dios, no sé a cuál voy a amar. Bendito sea Dios. Pablo dijo, gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios. Ni la anchura, ni la profundidad. Yo no puedo comprender este amor, no puedo. Gracias a Dios por ese don inefable de darnos a Cristo. Amigo, cree en el Hijo levantado. Cree en Él. Pídele a Dios, Señor, dame un nuevo nacimiento. Pídeselo, pídeselo. Cree en el Hijo levantado. Crees en Él. Pon toda tu confianza en aquel que murió por ti. Pon toda tu confianza en Él. Y como dice el texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pídele a Dios que te dé un nuevo nacimiento. Pídele a Dios que te llene de amor por Cristo. Pídele a Dios que te dé el don del arrepentimiento. Pídele a Dios que te dé el don de la fe. Y Él te lo va a dar. Porque Él dijo, el que viene a mí, que no me fuera. Pídese. Algo que nadie puede decir en aquel día. Señor, tú no hiciste lo suficiente. Nadie le puede acusar a Dios, Señor, tú no hiciste lo suficiente para salvarme. Porque Él te entregó a Cristo. Y lo sirvió públicamente en una cruz. Para que todo aquel que ponga su confianza en Él no se pierda más en la vida. Hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias por Cristo. Gracias a Dios por tu don inefable. Gracias, Señor, porque tú no nos dejaste caído, abandonado, sino que proveíste un medio para salvarnos. Señor, si hay alguien aquí que no puede ver la belleza de Cristo, Señor, quita su venda de los ojos para que vea a Cristo, pero que lo vea crucificado. Que lo vea diciendo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Que lo vea diciendo, Tetelestai, consumado es. El precio por los pecadores ha sido pagado. Señor, que lo vea como su única esperanza para tener vida eterna. Que lo vea como aquel que cumplió toda la justicia de Dios y sobre el cual Dios derramó su ira para no derramarle en nosotros. Padre, por favor, solo tu Espíritu Santo puede dar vida. Y yo te ruego que tú regeneres a los que no te conocen o a las que no te conocen.
pero sabemos, Señor, que es una obra divina. No la podemos producir nosotros, porque la salvación es tuya. Pero por favor, Señor, hazlo para tu gloria. Hazlo para tu gloria, Dios. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Nuestras hermanas nosotros.